El día de hoy te traigo una entrevista con Lucía Orviller de Focuspreneur. Ella estuvo conmigo platicando sobre el emprendimiento, la importancia del marketing digital y también sobre la importancia de la mentalidad cuando se trata de emprender un nuevo negocio en el mundo digital. Así que te invito a que escuches esta conversación donde Lucía nos cuenta cómo le ha ido durante todos estos años emprendiendo en el mundo digital. Mi nombre es Lourdes Hurtado y me puedes llamar Lu. Hace unos años empecé un blog y pensé que esto era solamente de sentarme a escribir. Así fue como conocí las diferentes ramas del marketing digital y me tiré al agua en el mundo del search, el SEO, la optimización de motores de búsqueda. Hoy te doy la bienvenida a SEO Marketing y un café, un lugar donde te enseñaré lo que me ha llevado años en aprender. Si te sientes como me sentía yo, confundida y estresada, estás en el lugar correcto. Acá te enseñaré paso a paso, con un café en mano, las diferentes estrategias del marketing digital y del SEO. Hola, bienvenida Lucía, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Bienvenida al Hola Lourdes, podcast. muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Estoy encantada de poder compartir este ratito contigo de conversación estimulante. Pues muchas gracias acá. Para las que no conocen a Lucía, Lucía es Lucía Orviller de el podcast Focuspreneur. Ya iba a decir Entrepreneur, perdón, pero Pero ahí el está el juego de podcast, palabras. sí, Focuspreneur. Y me encanta oír tu podcast, es muy motivante con relación al tema de emprender. Es un tema que todas las personas que estamos en el emprendimiento, y esa me incluyo yo también, es un tema que a veces olvidamos, el tema de la mentalidad, y aquí vamos a ir ahí tocando un poco a poco esos temas, y me llama la atención que tú platicas mucho de esto, ¿verdad? Entonces, y te quiero comentar de entrada, tengo mentores que hablan mucho sobre el Ujú. tema de mentalidad. Y definitivamente es algo que me encantó de escuchar en tu podcast también. Así que, Lo celebro muchísimo, Lourdes, porque precisamente es uno de los ingredientes poderosos en mi propia transformación como emprendedora y evidentemente en el viaje de los clientes con los que trabajo también el trabajar todo este apartado de la mentalidad emprendedora, diría que es mi gran propuesta de valor. excelente. Sí, y cuéntanos, para los que no conocen de Lucía, cuéntanos cómo surgió tu pasión al emprender. Pues vengo de una familia donde esto lo he visto en casa, era algo bastante habitual, algo bastante normal, que hubiera emprendedores, cosa que en España no es necesariamente tan habitual como lo puede ser en el mundo anglosajón, ¿no? Que además está desestigmatizado en el mundo anglosajón el que uno quiera emprender e incluso si no sale bien pueda volver al circuito de trabajar por cuenta ajena sin que esto tenga ningún tipo de penalización, incluso lo contrario, ¿no? Se valora y se aprecia quien tiene ese drive interno. Eh, y yo lo había visto en casa, pero realmente fue cuando arranqué mi carrera profesional. Yo estudié comunicación, publicidad, relaciones públicas y me fichó una multinacional americana y era una gran oportunidad aparentemente, me ofrecieron un muy buen puesto de trabajo y todo el mundo a mi alrededor se empezó a alegrar muchísimo y a celebrar ese éxito que yo no consideraba un éxito porque la noticia me ponía mal, me hacía sentir un poco prisionera, entendí que no me hacía sentir a gusto y no sabía definirlo muy bien, pero a lo largo de otras experiencias, trabajando en otras multinacionales, española, en una embajada, en distintos continentes, he vivido en Colombia, he vivido en China, he vivido en Londres también, y me fui dando cuenta de que cada vez que alcanzaba alguno de estos hitos que aparentemente era el éxito según otros, a mí me entraba como una claustrofobia interna, Lourdes, que no podía soportar y necesitaba romper con eso y arrancar de nuevo, ¿no? Y en una de esas vueltas de tuerca, pues me di cuenta de que yo quería ser libre,
que necesitaba Ujú. ser libre, que de otra manera me sentía enclaustrada y era una sensación que no podía soportar. Así que me pareció que era bastante natural el probar por el camino del emprendimiento. Y lo hice, monté un primer negocio basado en todo lo que yo sabía hacer muy bien y me parecía que el mercado estaba preparado para aceptar y comprar. Y pues puse mi primer negocio en marcha y al cabo de 2 años lo cerré porque no me hacía feliz. Y no me hacía feliz, Lourdes, precisamente porque seguí persiguiendo el éxito según otros. Yo Ujú. puse en marcha todo lo que se suponía que tenía que hacer para conseguir una serie de resultados que Ujú. satisfacían el éxito según Ujú. otros que no era yo misma, ¿no? Y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Era un negocio que funcionaba, pero que como no me hacía feliz, pues plegué, ¿no? Claro. Y decidí ahondar y buscar y entender qué era lo que sí que tenía que tener ese emprendimiento para satisfacerme más allá Ujú. de lo económico o de mantenerme muy ocupada, ¿no? Y entendí que en mi caso particular, porque emprendimientos hay tantos como personas que deciden emprender, ¿no? Hay que Ujú. entender qué es lo que a cada uno de nosotros nos funciona. Pero en ese momento yo ahondando en mí misma y haciendo pactos con mi propia realidad y aceptando cómo soy y quién soy y que eso es bueno y es válido, ¿no? Me di cuenta de que necesitaba honrar mis talentos, desarrollar mis talentos, poderlos ofrecer a otros, ¿no? Pero que a mí no me servía un emprendimiento de vender un producto, por ejemplo, y Ujú. añadir un cierto valor y meterle Claro. un margen, ¿no? Necesitaba que fuera algo que realmente me permitiera a mí desarrollar algunas de mis habilidades naturales que pudieran ayudar a otros, Y, ¿no? y servir a la comunidad, ¿verdad? Porque eso es lo que nos llena muchísimo como emprendedores. Como tú bien dices, puedes estar creando un producto muy lindo o un producto que tal vez solo te gusta, pero no te mueve, no te encanta. Y esa es la diferencia en crear algo desde tu pasión, ¿verdad? Y Efectivamente. sí, Y de hecho cuéntame. en ese camino pues decidí ayudar, tuve la oportunidad de poder ayudar a emprendedores, aquello me gustaba mucho desde lo que yo sabía hacer, ¿no? Que era el Ujú. desarrollo de negocio, marketing, comunicación. Y empecé a ayudar a personas con un negocio propio, hasta que me di cuenta de que las mejores estrategias de marketing del mundo no funcionaban, porque estos emprendedores a los que yo ayudaba estaban igual de perdidos que yo con respecto a eso que estaban Sí, poniendo en marcha, con respecto a lo que pretendían. Si tú no sabes qué quieres, yo no te puedo ayudar a conseguir ese objetivo, ¿no? Si no le pones nombres y claro. apellidos, si tú no tienes muy claro por qué estás haciendo determinadas cosas o para qué las estás haciendo, no puedes tomar decisiones, no puedes priorizar, ¿no? Ujú. Normalmente no es un problema de falta de recursos o de herramientas, sino más Sí. bien de mindset, son nuestros propios miedos, nuestras propias vergüenzas, nuestras propias inseguridades las que nos llevan a tomar decisiones o no tomar las acciones adecuadas. Y es que muchas personas también a veces crean un negocio en base a que qué buena idea, esto me parece buena idea, y vienen, se lanzan, hacen un plan tal vez de negocios, o, pero no analizan o no se ponen a pensar como tú estás contándolo muy bien acá, el tema de la mentalidad, el tema de esto me mueve a mí o no me mueve a mí, y generan un trabajo o un, digamos, un negocio que se vuelve como un trabajo y, Mm, seguimos en la rueda de pensar como empleados, de seguir generando ingresos como empleados. Y, y bueno, una de las preguntas que yo tenía también para hacerte a ti era el tema de en qué momento tú te habías convertido en esa mm. persona, pero ya ahorita en todo lo que me estás comentando, tú dejaste ese trabajo entonces para dedicarte, o sea, Yo sí, y de hecho te diría que emprendedora creo que he sido toda la vida. ujú. En los raíles adecuados, creo que es desde hace 8 años, que es bastante después de haber incluso tenido ya empresa, ¿no? Y haber Claro. cerrado una empresa y de estos primeros servicios que ofrecía. Yo creo que en el raíl adecuado de mi aventura de emprendimiento Ujú. hacia mi éxito definido en mis propios términos, que es el de hoy, ¿no? Este Ujú. camino de hoy, es a partir del momento en el que descubrí, Lourdes, que no solo me gustaba empujar a estos emprendedores desde lo que yo sabía hacer y era
bueno, pues ciertamente talentosa para muchas de estas ideas, áreas de conocimiento, sino que además conectaba muy bien con una tipología muy concreta de emprendedor, que es Ujú, solopreneurs, es decir, personas que pueden tener un equipo, pero no tienen socios, ¿no? Y esto ujú, hace que los retos desde el punto de vista de la mentalidad sean muy distintos porque no tienes con quién contrastar tus ideas, tus miedos, tus inseguridades o con ujú, quien también compartir el peso de la responsabilidad. Pero no ujú, solo eso, sino que mis clientes, mi audiencia, la gente que se siente atraída hacia mi mensaje, son personas que han creado estos negocios en torno a una pasión, un talento o una vocación. Es ujú, decir, precisamente han identificado algo que les encanta hacer, que lo hacen muy bien, desde que puede ser arquitectura, puede ser fisioterapia, osteopatía, puede ser medicina, puede ser algo que hacen muy bien y deciden ujú, dejar de trabajar para un tercero y emprender con ujú. todos los retos que eso implica de, como muy bien tú decías, abandonar esta mentalidad de empleado, eliminar las jaulas de cristal o los techos de cristal que todos traemos porque socialmente o Sí. porque la familia en la que nos hemos criado o como mujeres, ¿verdad? Claro, claro que hay personas que pensarán tirarse al agua del emprendimiento es salir del esquema social que tenemos, que salir de ese, yo le llamo como un cajón, Uh porque -huh. realmente todo mundo fue criado para estar en ese cajón y las Totalmente. pocas personas que se animan a salir del cajón son las personas que dicen, bueno, yo esta vida de empleado pues podré estar ganando muy bien, pero no soy feliz y buscan algo más. O sea, realmente Absolutamente. ahí es donde aprendemos que el dinero no nos hace completamente felices, porque hay Mm. personas que estarán ganando muy bien, pero son infelices. Mientras hay otras personas tal vez no ganando ni tanto, pero están haciendo lo suyo, ¿verdad? Entonces ayudando a la comunidad, Y ayudando. absolutamente, es mucho más enriquecedor, insisto, para un tipo, o sea, no todo el mundo tiene que emprender, de hecho, no Claro, todo el no, mundo tiene el ADN no, emprendedor, pero sí que estoy de aquí, acuerdo. claro, hay una cosa muy importante también, creo, Lourdes, que es eh, emprendemos muy a menudo para no sentir ese peso del tercero, ¿no? Aunque sea a coste de un buen salario, que Ujú, teóricamente, y a lo mejor hacemos ese sacrificio. Pero yo sí que quiero romper una lanza a favor del dinero. Me parece ujú. que le hemos puesto una serie de etiquetas Sí, nocivas a la relación del dinero y yo creo que es altamente saludable trabajarnos la mentalidad de abundancia y de sentirnos merecedores totalmente de de acuerdo. ganar cuanto más dinero posible mejor, porque es una herramienta para hacer cosas, para contratar gente, para generar más impacto en la No, comunidad. y hay veces, y totalmente de acuerdo, el ejemplo que puse no lo quise sonar como Lo sé, ganar lo dinero sé, está mal, lo porque sé, no, lo sé. pero sí realmente, como tú dices, y no hay negocio que o sea, sin ventas, un negocio es un hobby, eso es lo que yo pienso, o sea, Total, realmente total. tienes que cobrar y tienes que aprender a cobrar lo que vales, que es una cosa que también tiene que ver en esos paradigmas de mentalidad que cuando tú sales a ser entrepreneur, ¿verdad? O empresaria, cuesta romper Totalmente. Pero y porque tenemos estos patrones, Lourdes, ¿no? De esta idea claro, de, bueno, yo quiero ser libre aunque no me vaya a hacer rico. ¿Por qué no te ujú, vas a hacer rico? ujú, Puedes las dos cosas, ¿no? Pero como nos lo repetimos y nuestro exacto, cerebro y es no muy lo tonto, creemos, sí, claro, se lo repites tantas veces que se lo acaba creyendo correcto. y no necesariamente es verdad, ¿no? Correcto, correcto. Pero qué bueno que estamos muy alineadas con nuestras formas de pensar. Sí. Me encanta. Y entonces, en esa transición que tú estás haciendo de salir de tus empleos, empezaste a crear tu negocio, ¿verdad? Que como estamos Ujú. hablando, ya llevas 8 años En este, pero llevo 12 de emprendimiento. exacto. Pero lo que te iba a preguntar, ¿en qué momento nace el podcast con el nombre Mm. Focuspreneur? Pues esta es una gran pregunta. Me alegro mucho de que me la hagas, además, Lourdes, porque es uno de estos proyectos eh, que demuestran que todos, yo misma, ¿no? Yo hoy soy mentora de emprendedores, pero tengo mis propios retos y los cuento en directo, ¿no? Creo Ujú, que es saludable el hablar de lo que nadie habla, precisamente claro. para que nos sintamos parte comunidad y que veamos además que hay luz al final del túnel, ¿no? Pues mira, Focuspreneur nace, si ahora lleva
2 años en el aire, o una cosa así. 3 años después, es decir, hace 5 años, yo ya creé esta idea en mi cabeza y dije, yo quiero Ujú. tener un podcast, yo quiero hablar de estas cosas, y tenía hasta el nombre, pero tardé 3 años en activarme de verdad y lanzarme a hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro de mi cabeza yo me decía a mí misma, otro podcast sobre lo Mm, mismo, y además a quién le va a importar y tú qué tienes que aportar que sea diferente y todas estas estupideces que de nuevo nos las repetimos y nos las acabamos creyendo, ¿no? Hasta que un día, pues con mi coach, porque yo también me rodeo de profesionales que me ayuden a ver todos estos puntos ciegos que tenemos, ¿no? claro. Porque yo puedo Ujú. ayudar a otro desde fuera porque tengo otra perspectiva, pero a mí misma Sí, necesito ese soporte, ¿no? sí. Eh, Estuvimos hablando, pero si tienes tantas ganas de crear esto, si realmente tú quieres comunicar, sabes comunicar, te gusta Ujú, mucho hacerlo, lo haces de una manera que tal, ¿por qué no? Aquí hay algo, una fricción con la visibilidad. Y ujú. en mi caso era miedo al éxito, Lourdes. Al Mm, final estuvimos ahondando mucho en qué era lo que sucedía y yo veía el potencial que tenía el podcast para abrir de repente, así como cuando en las películas se abre con expandir, una ráfaga de viento, unas ventanas así muy fuerte, ¿no? claro. Expandir el negocio, darle visibilidad, desarrollar una voz, todas las oportunidades que podían venir de ahí y demás, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final no hay como ver algo para poder empezar a resolverlo, lo resolví y francamente es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, el crear Focuspreneur Podcast, con la voluntad de hablar de forma muy desenfadada de estos temas del Mm, emprendimiento de los que no sí, se habla y que vivimos en silencio y como con una especie de vergüenza. sí. Y pues debe estar gustando mucho, no lo sé, lo constato porque las estadísticas me lo dicen así, pero hay una en particular que me gustaría compartir porque estoy francamente Ujú. orgullosa, que es que el año pasado estuvo entre el 15% de los podcasts más compartidos del mundo según Oh, wow. Spotify. Qué bueno. Y podría estar en el top X audiencia, pero Ujú. estar en el 15% de los podcasts más compartidos del mundo. Esto quiere decir que a la Sí, gente le vibra este mensaje y lo está compartiendo. Estamos multiplicando el impacto, que de claro. lo que hablo no es nada distinto a lo que nos pasa a todos y cada uno de nosotros, pero el ponerlo, el decirlo en voz alta, creo que alivia mucho pues nuestras ansiedades y obviamente aportar herramientas en cada episodio, pinceladas de acciones que son fáciles de poner en marcha para Sí. ir avanzando. Creo que es algo que está teniendo una enorme acogida y me siento muy orgullosa, pero de nuevo, yo misma me estaba poniendo palos en las ruedas para Sí. que no existiera este Y, espacio. y yo comparto ese sentimiento porque yo también he hecho análisis propios sobre qué son las cosas que lo paran a uno para Mm, seguir adelante y el miedo al éxito es real. O sea, el miedo a pensar y qué pasa si la pego, qué pasa si me va bien, qué pasa. Y es increíble, pero siempre estamos trabajando para lograrlo o para pegarla, como querramos ponerle el nombre, mm, pero no pongamos esto en cifras de dinero, sino que el éxito se define dependiendo de cada persona. O sea, cada persona absolutamente. define su éxito, pero todas trabajamos para lograr ese éxito. Y cuando nos vamos acercando, nos para el miedo y decimos, ay no, yo aquí mejor, estas son aguas que no me quiero meter porque me dan miedo y está O uno incluso a como, veces, si no lo vemos, Lourdes, es exactamente esto, pero además es tan inconsciente que hacemos como Penélope en la Odisea, ¿no? Que durante el día tejemos y ujú, por la noche destejemos. sí, es correcto. ¿No? Pero ni siquiera Y nos damos cuenta de que estamos destejiendo y es, así es, es. es un absurdo. Y lo que hablábamos, la cabeza, lo que tú piensas en tu interior es tan importante, ¿verdad? Porque a veces olvidamos que nosotras mismas somos las que nos damos el alto. Total. Y bueno, Esperamos el permiso de alguien externo, ¿no? sí, Estamos como siempre esperando el permiso de sí, alguien o la bandera verde, ¿no? correcto. Pero es que el permiso te lo vas a dar tú Tú, ajá. y no vas a estar nunca, o sea, nunca te vas a sentir preparado para hacerlo. Ujú, La diferencia entre alguien que es valiente o es sí, cobarde es el que se simplemente tiró. que, claro, el valiente se tira a pesar del vértigo, ¿no? Lo hace a pesar del vértigo, a pesar de las Claro. inseguridades. Y luego ahí es cuando se te empiezan a pasar. Pero si esperas a que un día no sientas eso,
No va Sí, a no, suceder, nunca sucede, sí. Y claro. para mí fue impresionante escuchar una vez, no recuerdo exactamente quién fue, pero una persona que ya tiene mucho éxito y dijo, el miedo nunca se quita. Sí, No, simple y no. sencillamente sigues haciendo las cosas con miedo. Y Y, de hecho, ajá, correcto. pero creo que es eh, una de las mejores brújulas, Lourdes, a las que podemos atender. Allá donde la aguja nos diga, por aquí no, porque esto me produce miedo, es exactamente la dirección que tenemos que seguir. Y Ujú. esa es la manera de crecer y de expandirnos. Así es, sí. Y a mí me encanta compartir bueno, esta idea la creé yo, pero yo me he dado cuenta en mi propia vida que lo que te para a hacer las cosas es el miedo y la comodidad, porque la Mm, comodidad va acompañada del miedo, porque tú dices, ay, no, yo aquí estoy bien, ¿para qué me voy a mover? A lo mejor sigamos como estamos y el sentir miedo es lo que te hace crecer, ¿verdad? total, ¿Verdad? total. El sentirlo y el abrazarlo de alguna manera, ¿no? Además es que si te pones, a mí un ejercicio que me ayudó muchísimo, Lourdes, es para combatir el miedo de manera recurrente, es siempre, vale, esto me produce miedo, me produce vértigo, me incomoda, me genera una fricción. El miedo tiene muchos disfraces, ¿no? Sí. Vale, si me pongo en el peor de los escenarios posibles, ¿qué es lo peor de verdad que puede pasar? Porque mientras que no haya una muerte de por medio, nunca pasa nada. Es que Correcto, nunca pasa nada, siempre te puedes correcto. volver a levantar, siempre, ¿no? Es decir, que siempre el peor de los escenarios no es tan grave como el miedo te lo está magnificando y que Ujú, además si dices, vale, ¿y cuál es el peor escenario posible? Vale, y si veo que esto va a suceder, ¿qué plan de contención voy a poner en marcha? ujú. Vale, pues entonces tampoco es tan grave, ¿no? Correcto, sí, no, totalmente de acuerdo. Y durante todo este proceso que has tenido tú en el crecimiento, en crear tu nuevo proceso que tú dices ya 8 años y pues estás dándote cuenta que estás haciendo como deberías haber hecho, ¿qué consejo le podrías dar a los oyentes de este podcast para decir, no hagas esto, yo hubiera querido saber esto cuando empecé? Mm. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo porque es mi gran aprendizaje en mi recorrido de emprendimiento y es precisamente lo que aporto, que creo que es un poco diferente en el contexto de los coaches, de los mentores, de los entrenadores y de los que acompañamos a personas que tienen un negocio. Como te decía antes, yo mi primer emprendimiento fue en base a todo eso que se supone que yo sabía hacer muy bien y en base a una serie de objetivos que había marcado en unas hojas de Excel. Lo tenía todo, todo precioso, ¿no? Y yo iba ejecutando para que todos esos checks estuvieran. Pero pero yo me convertí en una esclava de ese negocio. Yo que quería ser Ujú, libre y por eso había emprendido, me convertí en una esclava de ese negocio. Yo que quería ser libre, renuncié a todas las otras esferas de mi vida que a mí me satisfacen. Me encanta hacer deporte, me encanta estar con mis amigos, me encanta ir al cine, me encanta la música, los conciertos, tocar la guitarra en casa, tengo perro, me gusta salir a ujú, pasear, ¿no? Pero ese negocio lo borró todo. Lo borró todo por obsesión. Me sentí muy insegura, me sentí muy sola, me sentí abrumada por el peso de la responsabilidad, me sentí ujú. perdida, me sentí desorientada, me sentí en un estado como de permanente desorientación, casi como en un barco, ¿no? Y me di cuenta que en realidad hay algo de lo que nadie nos habla, que es que emprender es un juego emocional. No es un juego de recursos, de estrategias, de tácticas. Así es. Emprender es un juego emocional. Y si tú no decides mirar en esa dirección para ver qué es lo que pasa, tu negocio se estanca, no avanza y además acaba contigo. O Ujú, sea, la manera mejor de estropearte todo tú, ujú. creo que es precisamente el ponerte último, ¿no? Claro. Es un poco al revés. Y creo que a esa Lucía que arrancaba, si me pudiera tomar un café con ella, le avisaría, le diría, cuidado porque emprender es un juego emocional, no Ujú, es un juego de estrategia. Eso viene después, eso es lo fácil, el cómo es lo fácil. Pero primero tenemos que entender quién eres tú, qué quieres tú,
qué pretendes con este emprendimiento, qué vida quieres para ti y Bien, cuánto, claro, bien definido, ¿no? sí, no, y bien dicen que emprender es como darte cuenta a profundidad quién eres tú. Mm, Porque todo el mundo sale con las ganas de emprender y empiezan a encontrarse con todos estos sentimientos y ahora que hice y la responsabilidad que tengo cuentas que pagar o muchas cosas que se te pueden atravesar en mente y tú dices, wow, y ahora ya no me puedo echar para atrás o se te vienen un montón de sentimientos y como tú muy bien lo pones, si sigues en esa vuelta y vuelta y vuelta, te vas como enfrascando y eso es lo que mm, yo creo que es un mensaje muy bueno que, para dar a las personas que están escuchando esto, porque muchas personas emprenden con todo el ánimo, pero el ánimo en un momento se apaga, ¿verdad? Y en el claro, primer hay que problema, cuidarlo, y te en el tienes que prim, cuidar tú. sí, De hecho, Lourdes, yo siempre digo que emprender es de estas oportunidades como puede serlo ser madre, por ejemplo. Yo no soy madre, pero sí que ujú. lo veo mucho bueno, en todas las madres que conozco. Y sí, soy madrastra y ha sido una Ujú, oportunidad para lo mismo. Para mí es la oportunidad de tener un espejo delante para ujú, entender quién eres, ujú, porque te va a enfrentar a todas esas oportunidades de entender quién eres y de cómo decides también ser, que creo que es algo que no nos explican, que podemos decidir cómo enfrentarnos a la vida, que podemos decidir cuáles son nuestros objetivos, que el éxito es subjetivo, ujú. que lo que tú quieres de tu emprendimiento no necesariamente es lo que quiere la vecina, ¿no? Y en este ejercicio del espejo es que crecer es incómodo, ¿no? Vamos a descubrir partes de nosotros que no nos gustan tanto. Oye, que se pueden trabajar, no pasa nada, es una cuestión de entrenamiento, ¿no? De modificar cosas es posible Claro. siempre y cuando tú te comprometas y hagas lo que haga falta. Ujú, Y en esa misma línea creo que emprender es doblemente complicado eh, porque cuando tú tienes un negocio tienes que hacer marketing de ese negocio. ujú. Es decir, tienes que darlo a conocer a ese mercado al que te vas a dirigir, ¿no? Y creo que el marketing Correcto. eh, es otro espejo adicional, y más Sí. cuando somos solopreneurs, ¿no? Entonces nos obliga a sacar las plumas de pavo real para tratar de atraer a ese cliente, a ese mercado al que nos dirigimos. Ujú, Y en el fondo ese espejo lo que nos está mostrando, y los humanos somos así de tontorrones, que nos fijamos más en lo que falta, en lo que nos incomoda, en lo que no está bien, en lugar de fijarnos en todo lo que es sublime en nosotros, ¿no? ujú, Es único y es atractivo. ujú. Y creo que en esa doble proyección de esos espejos, que es tener tu propio negocio con lo que eso conlleva, más tener que mostrarte de una manera sexy, digámoslo así, Ujú. al mercado, si nosotros no nos trabajamos El- precisamente a nivel interno, la mejor manera de cargarnos nuestra autoestima es ponernos a hacer marketing sin haber rascado un poquito dentro en qué es lo que sí vamos a mostrar, y es ujú. un ejercicio saludable el mostrarse ahí desde esa perspectiva Claro. atractiva. Y es que a esa pregunta también te iba a hacer yo, que ahora en el marketing, con todo esto que tú me estás platicando con el marketing digital, yo creería que en estas épocas del mundo dorado del Internet, o sea, realmente como ha cambiado el mundo en 20 años para acá, Mm, es casi imposible crear un negocio sin redes sociales y sin pensar en el marketing digital. Tú muy bien me estás comentando ahorita, tener esa doble identidad de la persona que sale, porque nadie quiere mostrarse en cámara, tal vez, bueno, hay personas que lo hacen, yo las admiro, las mm, que quieren salir sin maquillaje o como amanecieron realmente. Eso a mí sí creo que es un tema de autoestima, un mm, tema de poder aceptarse como eres tú y salir a vender ese producto que tú quieres o tal vez no solamente estás saliendo a vender, porque claro, tienes que comunicar, tienes que compartir, no solamente es vender, pero ¿tú qué piensas de este tema de estar constantemente creando contenido, las redes sociales y las diferentes ramas del marketing mm. digital? Porque no solo son las redes sociales, ¿verdad? O sea, No, eso la gente, absolutamente. De hecho, me ¿verdad? molesta mucho cuando reducen, ¿no? La gente que no es del sector reduce el marketing digital, reducen el marketing al marketing digital
y el marketing digital a las redes sociales. Como que solo eso existiera. Claro, no vamos bien, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, aquí hay varios puntos que me parece que es esencial que abordemos, Lourdes. El primero es que una cosa es las cuentas de los influencers o esas cuentas que aparentemente tienen métricas que yo denomino de ego, son muchos seguidores, muchos likes. Sí. Amigos emprendedores, los likes no pagan nóminas, no pagan sueldos, no pagan alquileres. Hay muchísima gente que tiene 300.000 seguidores y no es capaz de monetizar esa audiencia, no tiene algo que vender. ¿Por qué? Pues por lo que sea, ¿vale? Claro. Sin embargo, hay gente que a lo mejor tiene cuentas de Instagram mucho más humildes, con audiencias mucho más nicho, pero que sí que tienen un gran engagement, una gran conexión con su comunidad y que consiguen monetizar eso. Dicho esto, por otro lado, yo creo que es importantísimo hacer un pacto con nuestra realidad y entender en qué fase de desarrollo de nuestro negocio estamos, Lourdes, porque, claro, yo como tú yo vengo del mundo del marketing. Luego he ido encontrando mi propio camino para meterle los ingredientes que en mi fórmula funcionan, ¿no? Pero yo también soy del sector. Y lo que funciona en una fase no funciona en otras. Y lo que hace alguien que te lleva 10 años de ventaja no es lo que te toca hacer a ti ahora. Y lo que veo con esta explosión maravillosa, que no se malinterprete lo que quiero decir ahora, porque obviamente todas estas nuevas tecnologías nos abren un universo de posibilidades que hace 20 años, cuando yo acabé la carrera, era publicidad en tele, periódicos, radio, al uso convencional para las grandes corporaciones. Claro. Sin embargo, ya había pymes, ya había autónomos, ya había solopreneurs, el mundo giraba. Claro. Y ahora nos hemos olvidado de que las ventas existen, que hay que salir a la calle, que hay que hablar con tu cliente, que te tienen que cerrar puertas en la cara, que tienes que coger el teléfono, que tienes que llamar, que tienes que escribir, que te tienes que presentar, que tienes que darte a conocer, que tienes que crear relaciones estratégicas, hacer networking, que las ventas son lo primero que te tiene que obsesionar el día que tú decides tener un negocio. No abrir perfiles en redes sociales, porque no te vas a comer un rosco. Entonces, lo que sí que creo es que todas estas herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición son una bendición, pero hay que utilizarlas en el momento oportuno. Entonces, en las fases de arranque, yo diría, céntrate en vender, olvídate de todo lo demás. Si quieres, ve construyendo en paralelo aquello que te va a dar resultados en el medio largo plazo, que esta es otra. Los clientes siempre quieren resultados ya, pero en marketing no todas las tácticas funcionan son con los rápidas, mismos tiempos, ¿no? Ahora nos contarás tú porque tengo algunas curiosidades que preguntarte sobre SEO, que es lo que tú pilotas, y me encantará escuchar tu respuesta, pero obviamente si tú pones estrategias de SEO en marcha tienes que entender que van a dar fruto al cabo de X meses, ¿no? Claro. Si pones anuncios en marcha, pues es probable que no, pero no quiero pagar. Bueno, pues entonces, no, siempre hay una excusa para esto. Y luego hay otra cosa también que creo que es, primero, que no son solo las redes sociales, que hay un millón de otras maneras de vender gracias al marketing digital. Y que no nos olvidemos que el mundo offline sigue existiendo y que hasta la fecha he visto muy pocos casos, Lourdes, de gente que no hubiera validado su negocio primero y arraigado de alguna manera, ¿no? O fortalecido su negocio primero en el mundo offline, en el mundo tangible de toda la vida. En el mundo real. Claro, o sea, puedes tener una página web que te represente porque todos vamos a ir a cotillear, estamos en 2023, esto funciona así. Pero no esperes que por tener una página te caigan clientes. Provoca las ocasiones, ¿no? De que surja. Y a medida que tú ya tienes consolidado, tú sabes lo que vendes, sabes a quién se lo vendes, sabes que funciona, es cuando puedes plantearte llegar a nuevos públicos, utilizar estos canales para llegar a nuevas personas que reúnen esas características. Pero si el punto 1 no lo tienes asentado, es muy difícil que el punto 2 funcione. Es como la gente que quiere montar un curso online, pero nunca ha vendido ese servicio primero en el 1 a 1 o
Y ese ejemplo que tú pones, se me vienen a la mente muchos, y muy bien lo dices tú, solopreneurs, empresarios pequeños que empiezan, por ejemplo, ¿cuántas personas no hemos escuchado historias de éxito que empezaron a hacer pasteles en su casa, vendieron un pastel a la vecina lo recomendó, luego fueron creciendo al punto de tener pastelería y luego cuando ya tenían la pastelería se preocuparon de las redes sociales y todo lo Efectivamente. demás. Y yo creo que ese es un gran error, o sea, cuando hablamos de las personas que emprenden, que quieren sacar todo lo digital primero, vienen, abren su página web, abren redes sociales y no tienen ni audiencia ni producto, no hablemos ni producto, o sea, no tienen ni Mm, idea de qué vender. Hay muchas personas y aquí me voy a contar yo un poco de mi historia. Yo empecé haciendo un blog. Yo todo esto del mundo del SEO empecé haciendo un blog, más que todo como un hobby que yo quería comunicar mm, a las personas, a mujeres, cómo ser organizadas con sus finanzas y con su vida diaria. Y ese era ujú. mi primer enfoque. Claro, esto me llevó a aprender a escribir y a escribir blogs pero yo pensaba que escribir un blog era venirme, sentarme en una computadora y ya. No, claro, y tuviste que aprender todo lo que había detrás Ah, para conseguir que alguien leyera aquellos artículos a los que dedicabas exacto, tanto cariño, ¿no? así es. Y entonces, como una cosa que tú tienes en mente a veces te lleva a otra, pero tú muy bien dices, o sea, hay muchas personas que cuando tienen en mente un negocio, quiero hacer un negocio, primero no saben ni qué vender a quién vendérselo, o hay personas que tienen ideas, Y aunque lo sepan, cuando salen a no la calle no necesariamente hay nadie dispuesto puesto a o con ganas pagarles. de Ajá, comprar, claro. exactamente, sí. Sí, pues el mundo digital nos ha cambiado muchísimo y En este, definitivamente, sí, en este sentido, perdona que te corte porque sí, sí sí, que sí. tengo genuina curiosidad. eh, ¿en qué, ¿En qué lugar ocupas dentro de este universo del marketing digital que nos rodea y todas estas oportunidades, ¿no? Esta Ujú, idea del SEO, del posicionamiento orgánico, de ese contenido que entiendo que todos generamos con muchísimo cariño y con muchísimas ganas también de que tenga un impacto y un retorno, ¿no? claro. ¿Cómo de importante es que tengamos una estrategia de SEO en marcha y en qué lugar la ubicamos de todo este mare magnum de cosas que En todo tenemos este que mundo. hacer? Sí, y como tú muy bien comentaste al inicio, muchas personas olvidan que el marketing digital incluye un montón de cosas y entre esta está la del SEO. Mm. Y la historia de cómo fui involucrándome con el SEO, pues ya te la empecé a contar, empecé poco a poco escribiendo blogs. Yo dije, bueno, yo escribo, pero si nadie lee o nadie me encuentra, nadie va a ver mis artículos, de nada me sirve. Entonces es como escribirle tal vez a la pared y Mm, nadie te está escuchando o leyendo más bien. En ese entonces yo empecé a investigar y el SEO es otra rama, digámoslo así, la no pagada, porque ujú, aunque se paga también por SEO, o sea, la gente tiene esa idea de que el SEO es gratis, puede ser totalmente gratis, puede hacer también con herramientas pagadas, puedes empezar a utilizar herramientas pagadas para investigar. Pero el SEO yo lo siento que es como la herramienta de marketing digital como olvidada o la que mm, menos las personas la quieren hacer. ¿Por qué? Porque requiere de esfuerzo, de aprender técnicas, de aprender todo lo que lleva la estrategia de SEO, pues a veces las personas piensan, uy, esto es muy complicado, yo no quiero ni saber de esto. mm, Y por eso es que yo, conforme me fui enamorando del tema, ahora en este podcast yo doy estrategias, doy técnicas de SEO y doy ideas de cómo las personas pueden levantar ese velo de que no es complicado, de que si yo lo pude hacer, o sea, mm. realmente no no es un misterio. Lo que pasa es que tú contratas a una persona de SEO y lo que te ofrecen de entrada es poder rankear y poder aparecer en las primeras búsquedas de Google, cuando eso no solamente es el motivo final de Google, perdón, de Google, Del del SEO. SEO. El SEO no solamente es rankearte, sino que también es el hecho de que tú puedas ser encontrada. Es cierto, rankeada pues también Mm, puede ser equivalente a encontrada, pero el SEO lo que tiene detrás es que tu contenido no desaparezca
como puede desaparecer un reel que solo dura tal vez un par de horas o un video, por ejemplo, por eso es que Pinterest, que también es un motor de búsqueda, yo hablo mucho de Pinterest también, porque Ujú. Pinterest también tiene la ventaja de que guarda tu contenido y lo sigue enseñando. No es como que salió y se desapareció. No hablemos de los O videos de YouTube, TikTok. claro, Ajá, sí. TikTok solo sale 24 horas y se acabó, ¿verdad? En ese Entonces, sentido también estamos súper alineadas, Lourdes, porque yo siempre empujo a los emprendedores a los que acompaño a que elijan canales donde la vida útil de ese contenido al que vas a dedicar e invertir X tiempo, que como mínimo sea rentable en el largo plazo, ¿no? Que quede ahí, que los usuarios lo puedan volver a encontrar una y así otra es, vez. así es. Y esa es la gran ventaja del SEO, que es cierto, tiene su tiempo invertido que tú le tienes que dedicar primero tal vez a aprender las estrategias, aplicarlas en tus contenidos, ya sea contenido escrito, el contenido de podcast también tiene SEO, todas las plataformas usan SEO. Y las personas creen que el SEO es, bueno, ya lo hice y se acabó. Y no, Mm, cuando se habla de contenido escrito, tienes que seguir optimizando tu página web, tienes que seguir optimizando el contenido, tienes que estar viendo constantemente si las palabras claves que tú estás buscando atraer, el, esas siguen rankeando. Y lo que pasa es que ahí es donde se pone interesante con el juego del SEO. Cuando tú tienes una mm. palabra que ya te está generando tráfico a tu página web y esa página web te genera vistas, por lo tanto, y tú tienes un producto en esa página y te genera ventas, No son puedes ventas, perder tu ranking, ¿no? claro, tú quieres mantener el ranking y a la vez quieres que esa página te siga vendiendo. Entonces es como el vendedor que tú te echas a dormir y amaneces con ventas, pero no Claro. viene tan rápido como tú bien lo dijiste. ¿Y por qué? Porque cuando las personas crean una página web de cero el día de hoy, Mm, están compitiendo con páginas que tal vez llevan 10 años de existir. claro, Y eso es lo que un nuevo emprendedor tiene que tener un poco de paciencia, claro. porque puede ser que la persona que lleve 10 años no ha hecho nada o puede ser que sí haya hecho un montón de estrategia. Y tú lo miras muy claro cuando miras los reportes de SEO. Este competidor tiene 1.500 palabras rankeadas, tú tienes 100, por decirte algo. Mm, ¿Verdad? Entonces ahí es donde, claro, hay estrategias para seguir consiguiendo más palabras claves. Y no solo son las palabras claves, también hay estrategias de backlinks y bueno, y hay un mm. montón de cosas que se vienen, menciones, colaboraciones y así. Entonces realmente todo esto es una suma de, de que el SEO sí funciona, pero funciona siempre y cuando tú estás haciendo el esfuerzo Mm. y también funciona, tal vez no tan, o sea, si para dar, no, a nadie le gusta dar un tiempo porque los vendedores de SEO son excelentes para decir en seis Sí, meses usted está rankeando, ¿verdad? Pero depende de la competencia, depende claro. del nicho donde estás o la industria donde está, contra quién estás Si compitiendo. puedes ofrecer algo realmente original, Exacto. demandado, ¿no? O es algo que realmente rara vez alguien busca y demás. ¿Y en qué momento, Lourdes, recomendarías tú a la gente que empiece a invertir en SEO? Porque aquí yo creo que también, antes has dicho, piensan que es gratis. Yo creo que, que es un error, Ujú. no sé, es una mentira que corre por el mundo, ¿no? Como que los emprendedores quieren hacer lo que es gratis, pero Ujú. perdona, es que publicar un reel al día que te cuesta 45 minutos hacerlo, eso no Ujú. es Es tu gratis, tiempo, claro, es tu tiempo ¿no? incluido, claro. O el SEO o el contratar a profesionales, el Ujú. querer obtener resultados. Lo que sí que resulta muy caro es dedicar tiempo a algo que no sabes hacer, que no aprendes a hacer, Aprender. que no haces con tal y que lo acabas haciendo, pero que no obtienes resultados. Es mucho más Ujú. rentable contratar a alguien que te ayude a Sí. implementarlo bien, ¿no? Pero bueno, dicho esto a favor de, por favor, no seamos rácanos, pongamos recursos a disposición de nuestros Ujú. resultados, Sí. invirtamos. ¿En qué momento te parece razonable que los emprendedores deberían invertir en SEO? Más cuando empiezan con una página web inmediatamente, porque una Mm, página web sin SEO es como tener mm,
realmente es un esqueleto sin Mm, nada. O sea, si tú te pones a pensar que, y vamos con el mismo pensamiento que tú me decías al inicio, ¿verdad? No todo el mundo va a arrancar con una página web, pero claro. si tú ya tienes una página web, sí dedícale tiempo a saber qué hay que hacer ahí, porque si tú tienes una página web abandonada, donde no tienes ninguna estrategia de SEO, donde no tiene contenido, porque Mm, muchas personas las abren con 4 o 5 páginas principales y de ahí la dejan, se vuelve como, imagínate cuántos billones de páginas web hay en el Internet. O sea, no, claro. Y cada vez más. ajá, exactamente. Entonces tú tienes que encontrar la forma de aparecer en los resultados de búsqueda. Y si empiezas a aparecer, por decirte algo, en la posición 60 o en la posición 50, pero ya empiezas a generar tráfico y tracción, es Mm, mejor a que estés en la posición 1000 y que nunca vas claro. a aparecer, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el que tiene página web sí se tiene que preocupar de SEO porque definitivamente, si no, es tener una página web y las páginas web también cuesta mantenerlas. Claro. Todo. Entonces, es dinero que está tirado si no le estás haciendo la estrategia. Mm, Eso diciéndolo desde el principio, pero una persona, a mí me encanta mencionar que, por ejemplo, yo sigo mucho a Amy Porterfield y he mm, tomado uno de sus cursos y ella dice que ella invirtió muchísimo dinero cuando empezó con Facebook, con anuncios, y ujú, se daba a conocer con anuncios y anuncios, anuncios, pero llegó el momento donde ya tenía un poco de tracción, ya tenía gente que la seguía, ya todo. ¿Y qué pasaba? Ella no, si tú buscas cursos online o cosas así, no, no no aparecía. aparece porque no hizo SEO. Y entonces ella dice, si alguien me hubiera dicho a mí hacer SEO Mm, desde el inicio, eso hubiera sido algo, o sea, pues ahorita ella diría, yo ahorita con los años que lleva claro. generando ese contenido, ya debería de aparecer. Y entonces, siempre el empezar con SEO es una estrategia de largo plazo que te va a Mm. dar. Claro, el tema, yo creo, el kit de la cuestión es precisamente este, Lourdes, que creo que la mayoría de nosotros miramos a un horizonte temporal muy cortito, en Ujú, lugar de levantar la vista y mirar a dónde queremos llegar en un determinado lapso de tiempo, en el medio y en el largo plazo. Pero no pensamos en el largo plazo, pensamos en el mes que viene. así Y es. eso nos hace tomar decisiones desde la angustia, desde la escasez, en lugar de desde la abundancia y desde lo que se puede construir día a día. Si juntas 365 días Ujú, y todos los días dedicas 10 minutos a una determinada cosa, el sí, avance puede sí, ser de un impacto brutal, ¿no? correcto. Oye, Lourdes, y ya para terminar de saciar mi curiosidad con respecto al SEO, lo que está clarísimo es que los avances y los cambios y cómo funcionan, porque yo en un momento dado de mi vida, cuando te decía, terminé la carrera, me fichó una multinacional americana que precisamente era Nielsen, hace Nielsen, ¿no? Que es la Ujú, gran empresa mundial de medición de medición. audiencias. Y me ficharon para la división Net Ratings, que en ese momento estaban haciendo, y que fíjate si estaban haciendo que uno de mis clientes que yo llevaba, que la cuenta global contrató a todas las oficinas de las delegaciones del mundo entero, era Ujú, Google. ujú, Y yo, mi cliente era Google y les ujú. instalamos el sistema de Net Ratings en ese momento, que es lo que después Google cogió y optimizó y metió todos los recursos que había que meter para convertirlo en Analytics. Te estoy hablando ¡Hala! Qué o interesante. sea, de la Sí, prehistoria de de todo los esto. 90. Sí, 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 por ahí. Sí, 2000 justo, Sí, perdón, inicios de ajá. los 2000. Tienes Y razón, perdón, ya estoy olvidando las no, es que fechas de pero historia. fíjate cómo ha avanzado, ¿no? De Claro, rápido y sí. es impensable. Y yo tengo 40 años, o sea, que tampoco es que soy una momia, te quiero decir, esto es hace 20 años, ¿no? Eh, y, mm, y entonces, en ese momento yo entendí muy bien cómo funcionaba todo esto las arañas, ¿no? Que van buscando información en Internet y demás, pero claro, de 20 años a esta parte ha evolucionado Sí. increíble y no me quiero imaginar si en los últimos años ha avanzado tanto y ha cambiado tanto y no sé muy bien, porque hasta hace un tiempo, y todavía quedan profesionales que van por esa escuela del SEO, que Ujú, es
redactar para las máquinas, pero es que eso luego no Sí, vende, porque no, eso es un rebote de usuarios, ¿no? Entonces me bueno, imagino que también, bueno, ahora nos lo explicas, me lo explicas a mí, permíteme ser egoísta pues en te esto voy a porque me contar, interesa. es una mezcla de, obviamente, no olvidar a quién es tu avatar, quién es tu audiencia y a quién le estás contando lo que tú le quieres contar, Mm, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente no se tiene que olvidar, el tema de que estás hablándole a una persona, no a una máquina. Pero donde te digo que es una mezcla es porque sí tienes que tomar en cuenta lo que a Google le gusta para que ese mm, artículo que tú estás escribiendo ranquee. Y ahí es donde viene toda la estrategia y todo. Y como tú dices, Google Analytics, que es una herramienta, para los que no saben qué es Google Analytics, es una herramienta que mide el tráfico y mide por ejemplo, el número de páginas que se han visto, qué páginas fueron ranqueadas o las que mejor se ven en tu página web o que las personas más buscan. Métricas como, por ejemplo, eh, tiempo que estuvieron en la página, si la persona entró y salió, un montón o de el cosas, recorrido ¿verdad? que hizo una vez que Exacto, o entró, sea, ¿no? Dónde clicó. exacto, y esa es la gran importancia de conocer de Google Analytics cuando uno trabaja en SEO, porque tú quieres saber qué páginas están rankeando y qué páginas le necesitas dar un poco más de atención. Pero volviendo al tema, esto definitivamente, imagínate, ahorita en este año se lanzó Google Analytics 4, Mm, que es la nueva versión de Google, de lo que antes era el Universal Analytics. Y definitivamente Google cada vez más está eh, conociendo lo que tú como persona haces dentro de una página web y dentro no solo de la página web, sino dentro de todos se me vino la palabra en inglés, perdón, devices, aparatos electrónicos que tú sí, tienes, dispositivos. tus dispositivos, gracias, en tu celular. Si tú, por ejemplo, antes tú mirabas en tu celular, tal vez la página web, la misma página web la mirabas después en la computadora o en el ordenador y en esa computadora te saliste y te fuiste tal vez a una tablet y viste lo mismo. Mm, Antes se contaban como que fueran tres personas. Ahora ya no. Ahora Google es tan inteligente que sabe que eres tú. mm. Entonces, esos cambios, imagínate, solo con ese cambio, ya sabe que no son tres personas viendo la misma página, sino que La misma es la persona misma persona acumulando impactos. exacto. Entonces, si ese cambio tan pequeño Mm. tiene una gran impacto en el mercadeo, porque no es lo mismo que tú tengas 3.000 usuarios viéndote a que ahora son 1.000, No, ¿verdad? y sobre Porque, todo que son 1000 que vienen 3 veces. exacto. Entonces, solo con eso ya el marketing digital va a haber un cambio con esta herramienta apenas acaba de lanzar ahorita en julio. Todavía está como que empezando a digamos a que todavía no está perfecto como Google lo quisiera Ujú. tener, todavía está haciendo muchos cambios, pero definitivamente lo que fue hace 20 años, o sea, ha cambiado exponencialmente. Y Mm, ejemplos, Google también se fue dando cuenta durante todos estos 20 años y ahí es donde vienen los cambios de algoritmos, porque uno no sabe, pero cuando uno solo está de espectador, no sabe que Google está haciéndole cambios al algoritmo todos los días, todo el todos rato. los días, todo el tiempo. Y no se entera uno a solo que sea un cambio demasiado brusco. Entonces, para darte ejemplos, al principio las personas rankeaban con ponerle palabras claves en el dominio. Entonces Mm. escribían un dominio como, por ejemplo, dentista, me voy a inventar, Doctor Fernández. no, pero Ah, doctor Fernández todavía existe, pero digamos, dentista en Las Vegas, dentista en ah. Las Vegas.com. Entonces la gente encontraba fácilmente la página web si tú vivías en Las Vegas y ahí rankeaba. Ujú. Pero ¿qué pasa con esto? Ya eso, ya no, ya Google reconoce que ese es un mal uso de palabras clave y ya no le da Mm, prioridad a esas páginas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que se hacía hace tal vez 10 años o 15 años, en mucha mente de muchos CEOs que no se actualizaron, siguen vendiendo la idea de que eso se puede hacer. Y ahí es donde hay mm. mucha mala información, porque tú puedes decirle a las personas, eh, crea dominios y redirecciónalas todas a tus páginas web
Y ¿Y qué eso vas ya a no te crear? favorece, sino todo lo contrario. Y eso ya no favorece y, exacto, te perjudica. Sí, es un terreno realmente apasionante este que has elegido tú, porque no te queda otra que estar constantemente al Al día día. de cuáles son los cambios, y entiendo que es desde la perspectiva de que todos estos avances es para que haya un uso más higiénico, Ujú, saludable, orgánico de verdad, y ujú, que el usuario, porque nada le puede satisfacer más a Google que darle al usuario realmente lo que está buscando, la solución a ese, porque cuando tipeamos cualquier búsqueda ujú, estamos buscando respuestas, ¿no? claro, Pues darle la sí, respuesta correcto. Y adecuada. esa es la función principal de Google, dar la respuesta correcta a la pregunta que tú le haces. O sea que si tú Mm, le estás pidiendo a Google, quiero la pizzería cerca de mi casa, te va a dar la pizzería cerca de tu casa. Claro, los cambios que han habido en los algoritmos han sido desde hace 15, 20 años, muchísimos cambios en el tema de spam, en el tema del contenido, que era lo que hablábamos al inicio. Ellos ya mm, saben qué contenido está hecho por humanos, qué contenido no está hecho por humanos, qué contenido favorece a la respuesta de la pregunta que estás haciendo. mm, Y por eso es que los factores de ranqueo no solo cambian, ha cambiado mucho durante los años, sino que, pero lo que no tenemos que olvidar, en resumen de la respuesta, porque no me quiero alargar con el tema, yo me podría pasar sí, hablando sí. de SEO todo el día, es no olvidar que estamos dándole contenido a humanos. Mm, O sea, si tu respuesta, si tu artículo es, por ejemplo, yo siempre me encanta hablar del pastel de chocolate, es cómo hacer un pastel de chocolate, el artículo tiene que decir cómo hacer el pastel de chocolate. mm. No venir y poner un título, cómo hacer pastel de Y que chocolate y luego mandarlo. sea del Apple Pie. Exactamente. No. Y suena Pero ridículo con este ejemplo, de pero, humanos para humanos, ajá, correcto. ¿no? O sea, evitar un poco el clickbait este gratuito, Exacto. ¿no? Esta cosa de poner un supertítulo muy atractivo, pero que luego Sí. no vaya No de llega a eso. nada, exactamente. Esos Y que artículos no, ya no claro, y que no sea funcionan. robótico tampoco, ¿no? Porque Exacto. esta tendencia antigua que había de redactar como si fueras un fax, un robot, una Sí, cosa no. que era para el algoritmo, ¿no? Escríbelo para el usuario. Sí, y había muchas creencias también que esconder palabras clave, habían personas que hasta escribían el artículo en blanco y negro, pero detrás hay palabras escondidas. Mm, Eso no funciona, eso ya, al contrario, haces eso y te penalizan. Y claro, si quieres estar penalizado por Google de por vida, pues bienvenido. no te lo recomendamos. Exactamente. No te lo recomendamos. Ay, sí. Pero bueno, Lucía, cuéntame. En todo este camino de emprender, ¿qué cosas te han ayudado, aparte del tema de que hablamos ya de la mentalidad? ¿Qué otra cosa Mm. creerías tú que realmente sientes en estos 8 años he cambiado esto? La mentalidad sería el gran tema, pero sí que hay otra cosa muy, perdón, muy interesante que he tenido que implementar precisamente para no morir en el intento de emprender y que además es otro de los ingredientes esenciales del contenido de Focuspreneur y del trabajo que hago con los clientes, que son los sistemas, Lourdes. Yo creo que Qué el importante. tener sistemas, formas de operar, que pueden ser sencillas, no tienen por qué ser ultra complicadas, pueden ser las maneras en las que se hace algo en una empresa, en tu empresa, y que Ujú, siempre se reproduzca y se repita de la misma manera, ¿no? Eso por un lado, los sistemas internos, los sí, procedimientos, el ir creando manuales de operaciones es algo que ayuda muchísimo porque da estructura, porque en realidad es lo que da valor a una empresa y porque es lo que hace que sea que puedas delegar en un momento determinado, que ujú, puedas escalar en un momento determinado, incorporar gente a tu equipo o incluso vender tu empresa, ¿no? Es lo que se ujú, compra en realidad. Cuando se ujú. compra una empresa son la marca y los sistemas, los procedimientos. Los sistemas desde esta perspectiva interna del negocio y por otro lado los sistemas sencillos que a mí personalmente como individuo y como mujer que tiene dos empresas y tiene un podcast y tiene un marido y tiene una vida y tiene una perra y le gusta hacer deporte, Mm,
sistemas como tener un calendario y si no cabe en Ujú, tu agenda, no cabe en tu día, ¿no? Y el estructurar correcto. eso, sistemas como tener un sistema de tareas para sacarlas de tu mente, un sistema en el que puedas delegar y descargarte de todo ese tengo que sin que se te olvide nada, ¿no? Sistemas y herramientas que nos hacen la vida más fácil como emprendedores Ujú, y como personas. claro. Entonces, diría que este No, es... y definitivamente ser una persona organizada, una persona que tiene estos sistemas, definitivamente no se compara con una persona que solo llega al día y veamos qué hay que hacer, ¿verdad? Realmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es una gran recomendación. Y cuéntame un mito que tú quisieras desmentir sobre ser entrepreneur o ser empresaria. aparte de todos los que ya hemos comentado, entonces para no Sí. repetirme, pues ahí quedan. No se trata de trabajar más duro, esforzarte Mm, más. Nadie recompensa el sacrificio, no va de eso. Va de que trabajes, como se dice en inglés, smarter, ¿no? De una ujú, manera más inteligente, de una manera más sabia, más sí. pensada, más planificada. Yo me he roto el cuerpo, Ujú, literalmente, por darlo todo por un negocio, hasta el ujú, punto de que físicamente me lesioné ujú, porque es que no me estaba cuidando, no era trabajar más horas, sacrificar. No hay premio a eso, es ujú, mentira. Hay ujú, premio a la aportación de valor y al ujú, compromiso con el negocio y al hacer lo que haga falta hacer ujú. para construir ese sueño que uno tiene. Pero no va de sudar y de llorar y de sangrar. Sí. No, me encanta, porque sí, definitivamente uno también tiene que darse prioridad a uno mismo, cuidarse. Y entre cuidarse también viene, a mí me encanta leer y por eso te voy a hacer esta última pregunta. Mm, No sé si a ti te gusta leer y si me no, pues encanta. me puedes Soy decir una no. ratoncita de biblioteca. ¿Hay algún libro que tú estés leyendo en estos momentos? Y si sí, ¿cuál recomendarías? Bueno, me estoy leyendo como cinco de los títulos, casi algunos ni me acuerdo. Hay uno que me gusta mucho, Bethany Frankel, me lo estoy leyendo por segunda vez, Business is Personal, Ujú, maravilloso. Ella es un personaje muy controvertido, una celebrity americana, pero es una sí. súper empresaria y el libro es sublime. Me estoy leyendo otro que se llama La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, que es una terapeuta que estuvo en Auschwitz y Mm, habla de cómo superar todos los traumas que todos los tenemos y no hace falta haber estado en un campo de concentración. es Fantástico, verdad. siempre leo sobre negocios, desarrollo de negocio, Ujú, crecimiento personal y demás. También me gustan mucho las novelas, pero hay un libro que sí que me gustaría recomendar porque se los recomiendo a casi todos mis clientes, ujú, que es The E-Myth, el mito del emprendedor. Creo ok. que la visión que propone, y habla precisamente de una pastelería, me ha hecho gracia porque lo he recordado antes cuando ponías el ejemplo, Ujú, eh, creo que propone muchas herramientas para combatir pues esta mentalidad del empleado, el abrazar la mentalidad de empresario, el entender que dentro de nosotros el día que decidimos montar un negocio empiezan a habitar un montón de seres que ocupan un montón de roles porque pasamos a ser todos los departamentos y cómo lidiar con eso, cómo priorizar las cosas que sí que son importantes según la fase de desarrollo. Así que diría que el mito del emprendedor es un libro de referencia de mesa, de mesita de al lado de la cama para tenerlo ahí y volver a él constantemente. ¿Quién es el autor, perdón, de este libro? Ah, esa es una gran pregunta que lo tendremos que buscar y ponerlo Ok. en la descripción del episodio porque yo para Sí. los nombres bastante tengo con el mío. No, sí, y justamente por eso te pregunto, para dejarlo en las notas del episodio, para que las personas que lo escuchen digan, perfecto, quiero ir a comprarlo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Lucía, por todo este tiempo. Ha sido genial esta conversación. ¿Dónde pueden los oyentes conectar contigo? Cuéntanos. Muchas gracias a ti, Lourdes. De verdad que me lo he pasado pipa y me quedaría 2 horas más hablando contigo de marketing, de emprendimiento, de SEO y de la vida. Creo que el primer sitio natural al que dirigir la audiencia, ya que nos están escuchando en tu podcast, quiere decir que son escuchantes de podcast, así que Sí. Focuspreneur Podcast, como entrepreneur, pero focus, es decir, vamos a Ujú. poner el foco en lo que de verdad importa para que puedas avanzar, en lo que necesitas tu Correcto. negocio y tú para avanzar ahora. Que se puede encontrar en cualquier plataforma de escucha. También tengo un canal de YouTube con mi nombre, Lucía Orbiler, donde también hay un espacio donde se publican todos los episodios.
Y mi página web, luciaorbiler.com. Te dejaré todos los enlaces para que los puedas poner, porque con este Claro. apellido que tengo difícil de deletrear y de decir, va a ser lo más fácil. Claro, no, por supuesto los incluimos en las notas de episodio. Muchísimas gracias, Lucía, por tu tiempo y estamos en contacto. Y gracias y nuevamente por este espacio para SEO Marketing y un café. Gracias a ti, Lourdes. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que esta conversación te haya gustado y te haya servido para darte información y motivación con relación al emprendimiento digital. Si quieres recibir más información como esta, déjame un comentario en Instagram @LourdesHurtadoM y recuerda que siempre en las notas del episodio están los enlaces de las recomendaciones que nos hizo Lucía, como también la lista de espera del taller que estaré dando sobre cómo buscar palabras clave. Nos vemos el próximo lunes. Te veo por allí. Adiós.